Noticias del momento. Con el anuncio que ha hecho hoy el gobierno del presidente Gustavo Petro, han propuesto implementar Jóvenes en Paz. Es un proyecto para subsidiar a jóvenes en el país y que de esa manera salgan de la criminalidad. En Bogotá ya hay un programa similar. Queremos entender cómo funciona y justamente qué nos puede enseñar a largo plazo esa experiencia. Juliana, con las buenas tardes. ¿Tenemos invitado hasta ahora? Rosario, la saludo. Así es, pues les cuento, con una inversión de $1 billón para el 2023, el presidente Gustavo Petro pide que se implemente en el país un proyecto que él ya había tenido en el distrito cuando fue alcalde. Escuchemos a qué se refiere el presidente. Cambio de recursos a cambio de no entrar o dejar de estar en bandas que están haciendo lo que ya sabemos y entrar a estudiar o acabar de estudiar. Quizás tendríamos un motor fundamental para disminuir la tasa de homicidios, será el indicador, disminuir la violencia en general en las zonas de mapa de calor de los municipios y ciudades más violentas del país. Desde el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado se establece que entre enero y junio fueron 259 eventos de conflicto, de los cuales 127 afectan directamente a los jóvenes y a los niños. En este momento, Indepaz reconoce 8 focos de conflicto armado donde llegan niños o porque sus familias delinquen o porque son reclutados. Rosario, y usted lo decía, en Bogotá hay una estrategia que se llama Parceros por Bogotá. Es una estrategia reto, en un marco pues de convenio distrital, un programa que se llama Los Ninis, es decir, que ni estudian ni trabajan pero delinquen y están entre los 18 y los 28 años. ¿Qué pasa con estos jóvenes? Reciben un subsidio de 500.000 pesos durante 6 meses para que los niños puedan retomar sus estudios o por lo menos dejen de cometer estos actos que influyen directamente en los hurtos en el distrito. A esta hora con nosotros se encuentra el señor Diego Carachas. Él es profesor y es el gerente de Jóvenes en Paz. Bienvenido a Contrarreloj y bueno, cuéntenos de qué se trata este programa. Bueno, muy buenas tardes al equipo de trabajo y a todos los oyentes. En realidad fui gerente de Jóvenes en Paz por allá en el 2014 y 2015 cuando se desarrolló en el IDITRON. ¿En qué consistía el proyecto? El proyecto fue una vinculación focalizada en las zonas más críticas de la ciudad con los jóvenes que tenían mayores índices de convivencia y delincuencia. La intención era que ellos pudieran tener una vinculación inicial de 1 año, que llegó a ser hasta de 2 años, donde ellos entraron en un modelo que le llamábamos 3x3, 3 días de estudio y 3 días de intervención social en la ciudad. Los 3 días de estudio era algo escalonado. Encontramos que todos estos jóvenes que eran focalizados con la Secretaría de Gobierno, las alcaldías locales, con la policía, que eran los más conflictivos, los que tenían reincidencias de convivencia, inclusive tenían antecedentes policivos. ¿Qué es lo que buscábamos? Que ellos tuvieran una formación y al mismo tiempo una alternativa de ingresos. Esa alternativa de ingresos en ese entonces eran 30.000 pesitos, que nuestros cálculos eran prácticamente para la comida, alimentación y parte de la dotación. Pero esto garantizaba que ellos entraran en ese modelo a estudiar. Les garantizábamos la posibilidad de tener una formación, como les decía, escalonada. Muchos de ellos encontramos que no tenían la primaria. Más de 900 de ellos se nos graduaron en primaria, 1.500 en bachillerato y más de 5.100 aproximadamente en formación técnica y tecnológica. Algunos alcanzaron también a entrar a cupos universitarios. Es un modelo de choque, no quiere decir que sea para todos los años, pero inclusive con la experiencia que hemos vivido de esa altísima desempleo que hay en la juventud, de oportunidades, lo que nos pide la juventud, encontramos que es un hecho, que una evidencia que redujo entre el año 2015, si ustedes van allá los datos de Bogotá, cómo se redujo el robo de celulares y en las zonas donde se focalizaron todos estos jóvenes, que se redujeron los brotes de violencia y otros indicadores de delincuencia, evidenció realmente que dándole la oportunidad a los jóvenes se cambiaban muchísimos de ellos sus proyectos de vida. Sí, yo quiero preguntarle, ¿estos jóvenes recibían algún acompañamiento por parte también de los psicólogos o de algún cuerpo pues de talento humano que los asistiera, además de un reconocimiento económico o educativo?
Por supuesto, yo creo que uno de los equipos de trabajo más grande era el psicosocial. Miren, ellos antes de poder llegar y salir a la calle y apoyar muchísimas actividades sociales, tenían todo un módulo introductorio donde ellos se formaban como guías ciudadanos. Ya siendo guías ciudadanos, ellos habían recibido muchísima formación, dentro de ellos uno de emprendimiento y otro de proyecto de vida. Dentro del proyecto de vida teníamos todo un taller, una secuencia donde ellos tenían que dejar una evidencia de proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo. Y dentro de sus actividades de corto plazo estaba qué va a hacer con ese primer rubro que va a recibir. Y encontrábamos que muchas veces ellos lo tenían proyectado para sus gastos usuales, la presión social que tienen con sus novias, con su familia, el del celular, el de la comunicación, las cosas que usualmente necesitan, como la comida, la presión para pagar sus servicios públicos, para apoyar con cualquier elemento en la casa. Encontrábamos muchos de ellos, el dato nos daba que el 55% de ellos eran padres, y muchos de padres divorciados, mamás muy jóvenes con 2, 3 niños. O sea, las necesidades eran muy marcadas. Y este taller permitía empezar a tener una formación de microfinanzas personales. El ejercicio fue muy interesante porque estos 10.000 jóvenes no alcanzaron un 15% a tener una deserción, que inclusive algunas fueron positivas y otras negativas. Positivas era porque conseguían otro trabajo, negativas cuando nos ahondaban el proyecto, pero allí inclusive ese equipo psicosocial le daba seguimiento de cuáles eran las razones de esos casos. Proyecto muy bueno, pues que lamentablemente en el 2016 no continuó, pero ahorita pues con lo que anunció el señor presidente, ojalá se pueda llegar a muchas otras ciudades y rincones del país con esta alternativa. Sí, gerente, ¿por qué termina este proyecto? ¿Por qué finaliza? Yo creo que son lecturas políticas. Fue tan magnífico, muchos jóvenes querían continuar, muchos jóvenes querían llegar a tener esta oportunidad. En ese entonces, ese proyecto para ese año, solo para Bogotá, 10.000 jóvenes le costaron 100.000 millones de pesos aproximadamente. Si manejáramos unos rubros similares, proyectándolos a un año, muy similar, seguramente por eso fue que lo anunció el presidente, a que pasar a 1 billón, pasando de 10.000 a 100.000, con una dinámica similar. De pronto en ese momento era un rubro muy alto y lamentablemente la administración no lo acogió, no tuvo la misma continuidad e inclusive, como ustedes lo saben, no tuvo esa presencia y tuvimos ahora índices altísimos de desempleo en la juventud antes de la pandemia y ahora los más altos históricamente después de la pandemia. Gerente, después, digamos que en este momento los niños reciben un subsidio de 6 meses. ¿Pueden después de esos 6 meses volver a caer y otra vez delinquir? Pero claro, soy profesor. Para ese entonces era el gerente. Lo que sí sabemos y le hemos dado seguimiento, pues yo también les comento, he sido asesor del despacho de integración social, donde hemos acompañado también el proyecto de reto, proyecto que ha tenido unos elementos muy reconocibles también, que se conoce más como parceros, con jóvenes también focalizados a lo largo de la ciudad. Pues las cifras oficiales sí las puede dar ya más la entidad, pero trae muchos elementos similares de ese entonces. Buscar ocupar a los ninis. Les voy a dar unos datos. En toda Colombia tenemos a más del 30% de los jóvenes, tenemos en este momento más de 2.700.000 jóvenes, algunas cifras, ninis que no trabajan, no estudian, no tienen una formación, son un caldo de cultivo presto para toda esa situación de convivencia que hay en las diferentes ciudades. Lo que se proyecta es que para poder generar un impacto sobre esa población, mínimo deberíamos llegar a impactar por lo menos a un 10% y bien focalizados. Un 10% serían 260.000, 250.000 mínimo. Esa sería una proyección. Claro, la apuesta que va a tener ahorita el gobierno es de 100.000, es muy simbólico, desde que se haga bien focalizado y bien consolidado los equipos de trabajo psicosocial, administrativo y de intervención. Las intervenciones sociales también son oportunidades de formación, no lo había dicho. Cada vez que una persona está en el espacio público apoyando cualquier actividad, un plan retorno, el festival de verano, la fila de un supercade o cualquier elemento de disuasión y de información, por ejemplo, en Transmilenio,
son otra oportunidad de aprendizaje para todos estos jóvenes, porque entienden y entran de pronto dentro de un rol como parte de la parte pública también, y que la gente los reconoce al verlos uniformados, los respetan, les hablan diferente. Eso nos dejó también unos saldos pedagógicos dentro de ellos y en la interacción inclusive entre las diferentes poblaciones de jóvenes, de diferentes ciudadanías, población LGBTI, víctimas del conflicto armado, integrantes de hinchadas. Por otro lado, muchos integrantes, la gran mayoría, de pandillas, de grupos que ya tenían antecedentes delictivos. Eso fue una pedagogía muy interesante y un saldo pedagógico para tener en cuenta. Profesor Diego Carachas, exgerente de Jóvenes en Paz, muchísimas gracias por acompañarnos. Rosario, pues esperemos entonces que estos jóvenes pasen de la criminalidad a retornar a las aulas.